Principalmente buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes de la virtualidad y poder conversar un rato sobre la lectura. Mi pregunta es la siguiente. En las memorias del foro, usted expresa lo siguiente, abro comillas, no es posible la democracia sin lectura crítica, cierro comillas. A lo que me conlleva a preguntarme, ¿cómo hago yo, como joven constructora de un futuro mejor para Colombia, futura votante, para incentivar a la población juvenil a adentrarse al mundo de la literatura? No de la literatura juvenil de ahora, fantasiosa, sino la literatura verdadera, esa que nos construye desde adentro y moldea desde afuera. ¿Cómo hago para generar ese entusiasmo hacia la lectura crítica en una persona que no le gusta para nada leer? Gracias, Camila. Sí, lo primero sería considerar la diversidad textual que implicaría reconocer que hay siempre en todas las personas algunas expectativas sobre los textos para leer. Digamos que no podría ser necesariamente una subestimación a cierto tipo de textos que tú señalas como no convenientes, como llamas literatura para jóvenes, que allí hay de todo, porque hay en literatura para jóvenes hay obras valiosísimas, recientes y aquello que la tradición ha identificado como propio para los jóvenes, como la literatura de aventuras, que siempre se ha asociado con la literatura juvenil. Por ejemplo, Julio Verne ha sido recurrente para la lectura en cierto momento de la vida, como cuando se tiene entre 10 y 15 años de edad. Lo mismo la literatura de ciencia ficción. Pero lo que quiero decir es que nunca sabemos cuáles pueden ser los textos más indicados para hacer interesar a alguien hacia la lectura. Y será siempre una apuesta. Pero la hipótesis aquí es que cuando logra entrar a un texto entre muchos que se le proponen, ese sujeto está ganado para la lectura. Digamos que de allí en adelante ya nadie lo detiene. Como ustedes saben, cuando hemos estado allá en los foros, yo he reivindicado mucho los cómics, las historietas, como una experiencia de lectura infantil e incluso juvenil, porque en mi generación logró mantener el interés hacia las historietas y los cómics, pues hacia los 14 años y hasta los 15 años de edad. Luego sí, por lo que fue esa experiencia de lectura de las historietas, se subordinó y se le dio prelación a textos ya mayores, ya vinculados con el canon literario o de la historia, se incursionó en otro tipo de textos. Hoy podríamos decir que con el retorno de la literatura gráfica, con cuentos que son adaptados a las historietas impresas o a través de los medios, porque también los niños pequeños, por ejemplo, cuando los sábados y los domingos en la mañana se acercan a la literatura infantil adaptada a los esquemas propios de la historieta audiovisual, pues querrán leer el texto después, y eso se puede probar cuando se lee el texto, cuando aprenden a leer y leen el texto, recuerdan aquello que vieron a través de la televisión. Allá hay una conexión interesante que es propio del lector crítico, que recupera unos saberes aprendidos a través de distintos medios y los pone en diálogo con otros textos, los textos del aquí y ahora que está leyendo. Entonces, siempre habrá una incertidumbre sobre cuáles pueden ser los textos más adecuados para que un joven se interese por la lectura. Ahí no hay nada absoluto, nadie tiene la verdad. Lo que sí hay es que ofrecer oportunidades.
a más oportunidades de los jóvenes para leer textos de diverso género, de diversas características, habrá más posibilidades de ayudar a que ingresen a lo que yo llamo la comunidad letrada, que es esta comunidad que tú has referenciado al comienzo y que lo he señalado en artículos y en conferencias, como es el de mostrar cómo cuando somos lectores y sobre todo lectores críticos, participamos de una comunidad letrada en la medida en que podemos interactuar como pares intelectuales discutiendo asuntos que conciernen a la política, por ejemplo, o al sentido de la democracia. Cuando he señalado que solo los lectores críticos pueden hacer posible la democracia, es en ese sentido, porque el lector crítico esculca, bucea, interroga los intersticios de los discursos, digamos, lo no dicho en los discursos, aquello que se solapa, que hace parte de los implícitos, lo saca a flote a la superficie, y entonces es allí donde está el juego intelectual del pensamiento, cuando descubre qué es lo que se oculta en los discursos y lo nombra, lo dice, pero ha llegado allí por el trayecto que ha hecho en el trabajo con los textos, es decir, se ha formado como lector crítico desde los textos mismos. Y bueno, me parece que es una inquietud muy válida, siempre aparecerá para la discusión. Cada quien tiene que recuperar su historia personal. ¿Cómo es que lo que pregunto aquí ahora, que estamos en este foro chat, lo hago? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Porque todos los lectores tienen una historia. ¿Cuáles son los textos que están en mí, que están en la memoria intelectual y que aparecen cuando pregunto, cuando intervengo de manera pública, como lo estoy haciendo aquí? Hay unos textos que están allí, que han servido de soporte para tener la decisión, la valentía, la actitud para plantear preguntas complejas como esa que tú has planteado, que es una pregunta compleja. Ahora, estamos proponiendo que en aras de la democracia, en todas las ciudades, en los barrios, en la zona rural, en los centros poblados, hay que proponer actividades más allá de la escuela. Mucho del servicio social de los jóvenes bachilleres tendrían que orientarse hacia allá. ¿Cómo provocar la formación de lectores a partir de textos que, insisto, son una apuesta, que podrían hacer interesar a los jóvenes por leer, porque les divierte, porque encuentran que allí hay algo por descubrir? Y bueno, si ese texto no funciona, pues se propone otro, hasta que habrá textos que lograrán este propósito de hacer interesar a los jóvenes más allá de la escuela por leer de manera autónoma, independiente, como una necesidad. La lectura no puede ser un deber, la lectura no es una tarea, no funciona como tarea, tiene que ser una necesidad. Es decir, siento la necesidad de leer porque tengo un dilema y escucho a muchas personas hablando de este dilema, pero no logro realmente convencerme de esas distintas respuestas, y entonces es allí donde voy, usando el medio digital en este caso, cuando tenemos la oportunidad, a leer textos usando la herramienta digital con criterio. Con criterio quiero decir, no es que la primera entrada me da la respuesta a ese dilema que tengo, ¿no? Hay varias entradas y entonces voy a contrastar las distintas entradas o respuestas posibles al dilema que se plantea. Y ese es el lector crítico, cuando hace este trabajo, que no se convence de una única respuesta, siempre la incertidumbre, la duda está allí latente, y entonces el lector crítico es siempre un buscador de conocimientos para tratar de responder a sus preguntas.